Baichapate de cuera, Kuangaña meta guaraní. Vamos a la página 34, colocamos la fecha, hoy es miércoles 10 de junio de 2020. Vamos a aprender los colores hoy. Colores en guaraní se dice sa'cuera. Los colores sa'cuera. Repitan, sa'cuera, colores. Y dice la tarea, conozco los colores aikua sa'cuera. ¿Qué es lo que yo tengo? Unos cuantos dibujos que tienen un color. Una hoja que es de color verde. Verde se dice jobu, jobu, una sal al final. El patito que está de color amarillo. Amarillo se dice sa'yu. Rojo, la manzana es rojo, de color rojo, se dice pita. Esta camisa es de color azul, se dice jobu o shobu. Tengo unas cuantas hojas que son de color blanco. Blanco se dice moroti. Tengo un perro que es de color negro. Negro se dice hun. Y tengo un elefante de color gris. Gris se dice hung. Hung. Entonces vamos a repetir. Verde es jobu, sa'yu, pita, jobu, moroti, hung. Ahora, sabiendo eso, vamos a pasar a la siguiente página 35. Ahí está la tarea, dice, pinto con los colores que aprendí, ambos sa'u, pintar con colores. ¿Qué es lo que veo? Una niña que tiene unos cuantos globos y cada globo tiene un color que tenemos que pintar nosotros. Y tiene el nombre. Si ustedes no recuerdan, van a ir a mirar otra vez en la página anterior el nombre de cada uno para saber y reconocer. Por ejemplo, dice hung. Hung, yo me voy y voy a mirar otra vez mi imagen. ¿Dónde estaba hung? Hu no es hung. Acá está. Hung. Y entonces es color gris. Este yo tengo que pintar en color gris. Paso al siguiente, dice jobu. Jobu, yo busco y acá está. Jobu. La misma letra, las mismas letras. Entonces me doy cuenta que este es y es color verde. Voy a pintar este de color verde. Sa'yu. ¿Qué color era sa'yu? Acá está, amarillo. Sa'yu. Voy a pintar de amarillo. Gris, verde, amarillo. Pita. Pita era rojo. Y el último es jobu. Y jobu era azul. Entonces ustedes van a pintar los globos, van a aprender el nombre en guaraní. De repente hay algunos que van a costar más, pero hay otros que ya se les va a quedar un poquito para recordar a medida que vayan practicando. Si ven algo rojo, entonces dicen pita. Algo amarillo, sa'yu. Si ven algo azul, jobu. Verde es jobu. Hung es gris. Negro es hun. Blanco es moroti. De esa forma entonces van a ir practicando los colores sa'cuera. Hasta ahí.